Natalia Lizana Bustos Morales, soy estudiante de Ingeniería Petroquímica de la Universidad de Santander y el día de hoy voy a explicar cómo se realiza la determinación de nitrógeno y azufre en las naftas. Bueno, primero que todo, ¿qué son las naftas? Las naftas designan una serie de productos petrolíferos ligeros obtenidos directamente del petróleo crudo, pues por la destilación, que se destilan en intervalos normalmente de temperaturas comprendidas entre 30 y 200 grados centígrados. Como podemos ver aquí en la figura, podemos observar que en la temperatura de 150 grados centígrados ya obtendríamos la nafta antes de los gases y después del queroseno. Normalmente los productos de nafta se encuentran diversas aplicaciones industriales y pues normalmente no se destinan solamente a la alimentación de motores de expulsión, aunque pues en algunos países latinoamericanos pues normalmente la nafta se aplica normalmente como carburante común. Y pues la clasificación de las naftas es bastante complicada, pues ya que tiene múltiples empleos, pero pues a grandes rasgos las naftas se pueden clasificar en dos tipos según su uso. Entonces serían las naftas disolventes y diluyentes y las naftas para la petroquímica. Las naftas disolventes o diluyentes pues normalmente se emplean para estos procesos industriales como la preparación de las pinturas, las lacas, los insecticidas, herbicidas, incluso para la extracción de aceites vegetales grasos y las esencias. Por razones obvias de producción y normalmente del coste, pues no es posible preparar las naftas para cada uso como tal en concreto, pero pues en el mercado se encuentran los productos que satisfacen todas estas necesidades determinadas. Entonces estas características, normalmente la nafta tiene la característica más importante, que es el poder de disolvente y volatilidad. La otra aplicación muy importante de la nafta es la industria de la petroquímica. La nafta se usa para la producción de hidrocarburos aromáticos mediante el proceso de reforming catalítico y para la producción de olefinas, tales como el etileno, el propileno, mediante el proceso de reforming de fase gaseosa. Normalmente los hidrocarburos aromáticos y las olefinas así obtenidos constituyen la base de la industria química para la preparación de los detergentes, de las materias plásticas y de las fibras sintéticas. Y pues finalmente la nafta se emplea para la producción de gas, normalmente gas natural, pues hasta desde los años 60 que se estaba obteniendo normalmente a partir del carbón. Bueno, ahora vamos con los compuestos azufrados. Normalmente las corrientes de petróleo como las naftas, el queroseno, los gasóleos ligeros y pesados contienen una gran cantidad de compuestos orgánicos azufrados, tales como los tioles, el tiofeno, el benzotiofeno, el dibenzotiofeno y el naftodibenzotiofeno. Normalmente el azufre se encuentra combinado formando componentes químicos que en el momento de ser encontrados en combustibles de motor, pues cuando el motor realiza la combustión, este se va a corroer, entonces al mismo tiempo se va a combinar con este azufre y pues al ser expulsados los gases contaminarían el ambiente de una manera bastante importante. En la parte superior en la figura podemos observar las estructuras químicas de cada una de las diferentes familias de los compuestos azufrados. Entonces podemos observar el tiofeno, el benzotiofeno, el dibenzotiofeno, que se encuentran presentes en la gasolina normalmente. ¿Por qué es importante realizar la determinación de los compuestos azufrados? Porque normalmente las legislaciones ambientales en referencia a los límites máximos permisibles del azufre en algunos países pues es bastante rígida y pues no debe exceder las 10 partes por millón
en los combustibles. Entonces, por esto es bastante importante poder determinar los compuestos azufrados presentes en los combustibles para saber si este combustible es apto para la venta o para la distribución. Compuestos nitrogenados. Entonces, el contenido de los compuestos nitrogenados pues tiene un efecto adverso en la estabilidad del combustible y pues normalmente inhiben las reacciones catalíticas efectuadas durante el hidrotratamiento, que pues el hidrotratamiento se realiza para poder quitar estas partes de azufre que se encuentran en los combustibles. Entonces, si tenemos compuestos nitrogenados, estos van a inhibir estas reacciones que necesitamos realizar para el hidrotratamiento. Además, debido a su baja concentración en las gasolinas y pues la complejidad de su estructura, normalmente es difícil la caracterización de los compuestos nitrogenados. Entonces, los compuestos nitrogenados presentes en las gasolinas normalmente se encuentran en formas básicas como son los bencénicos de piridina, y en formas neutras como son los bencénicos de piridol, de pirrol. Entonces, aquí en la figura que se encuentra a un costado podemos ver las estructuras químicas de los compuestos nitrogenados básicos y los compuestos nitrogenados neutros. Entonces podemos observar la anilina, las quinoleínas, las acridinas, entre otras, y los compuestos nitrogenados neutros como el pirrol, los indoles y los carbazoles. Pues como ya podemos ver que la determinación de los compuestos nitrogenados es bastante importante pues para poder quitar los compuestos azufrados de las gasolinas con mayor eficiencia. Entonces, como es bastante complejo poder determinar la concentración de los compuestos nitrogenados en las gasolinas, pues se ha incitado normalmente a desarrollos de nuevos métodos analíticos pues que sean más sensibles y selectivos para que permitan cuantificar este tipo de derivados en los productos petroquímicos. ¿Cómo se realiza el análisis de carbono orgánico total y de nitrógeno orgánico total? Estos dos parámetros son bastante importantes también para ser determinados en las gasolinas, en las naftas provenientes del petróleo. Entonces, el carbono orgánico total es un parámetro que indica la cantidad de materia orgánica biodegradable que se encuentra en la muestra, y pues normalmente se obtiene analizando el dióxido de carbono de una muestra en la que se han eliminado previamente los compuestos inorgánicos carbonados. Y la concentración de nitrógeno es una medida de la presencia de aditivos que contienen nitrógeno, y pues para conocer la concentración de los compuestos orgánicos nitrogenados pueden ayudar a predecir el comportamiento de la muestra. Normalmente los productos del petróleo contienen nitrógeno de origen natural, entonces es bastante importante poder analizar estos dos parámetros, ya que pues estos dos son útiles para determinar la naturaleza compleja del tipo de muestra, y pues los resultados pueden emplearse para estimar los potenciales de procesamiento, refinación y rendimientos en la industria petroquímica. En la parte inferior podemos ver que una combustión a alta temperatura con detección infrarroja, entonces de esta manera se realiza el análisis de carbono orgánico total, y un ejemplo de cómo se realiza la quimioluminiscencia. Entonces que por este medio es que se determina el nitrógeno orgánico total. Con este equipo que encontramos en esta figura se realiza el análisis de carbono orgánico total y de nitrógeno total. Ya como había nombrado, la combustión a alta temperatura con detección infrarroja analiza el carbono, y la detección de quimioluminiscencia determina el nitrógeno total. Listo, ¿cuál es la técnica para la determinación de los compuestos azufrados y nitrogenados? Entonces, normalmente
en estos últimos años se ha diseñado una variación a la cromatografía de gases para la caracterización de mezclas complejas. Como ya había nombrado, pues es bastante complejo poder determinar los compuestos azufrados y nitrogenados, ya que vienen de mezclas complejas, y pues la cromatografía de gases bidimensional ha sido la respuesta para poder determinar estos compuestos de una manera más eficiente. Esta técnica tiene hoy en día un lugar muy importante en la industria petrolera para el análisis de hidrocarburos ligeros, debido al alto poder de resolución que puede aportar. Normalmente los métodos más apropiados para determinar los contenidos de estos contaminantes pues son bastantes, y pues para acceder al detalle de la repartición de moléculas, ya sean compuestos con azufre o nitrógeno, la cromatografía de gases acoplada a un detector específico, ya sea de azufre o de nitrógeno, pues es la técnica generalmente más utilizada. Pues normalmente se usaba la cromatografía de gases normal, simple, y pues pero esta limitaba los resultados, pues ya que el principal inconveniente era el solapamiento de los picos de elusión para los compuestos azufrados, que eran los aquilbenzotiopenos, y pues para los pesados, que son los alquidibenzotiofenos. Para los compuestos de nitrógeno, pues las moléculas neutras como los indoles y los carbazoles, y para las básicas como las piridinas y quinoleinas era bastante complejo poder realizar esta técnica de determinación. Entonces pues se decidió que la cromatografía de gases bidimensional era la mejor. ¿Qué es la cromatografía de gases bidimensional? Es una poderosa herramienta pues para la identificación y la cuantificación de los componentes químicos de las mezclas complejas. Normalmente se utiliza para analizar la gasolina, los combustibles de aviación, el diésel, el biodiesel y la fracción orgánica del biocrudo o bioaceite. Entonces, esta es una de las técnicas especializadas que tiene la propiedad de magnificar la generación del pico cromatográfico respecto a la cromatografía convencional, la cromatografía de gases convencional. Entonces, comparando la convencional, que es de una sola columna, y la cromatografía de gases bidimensional, que ya encuentra una segunda columna, pues tiene la posibilidad de acoplar paralelamente al detector de masas a más de un detector, pues incluyendo que normalmente los detectores son selectivos. Entonces, ¿qué se realiza? Entonces se inyecta la muestra, pasa por la primera columna. Primero pues obviamente se obtiene los resultados, pero pues que no son tan eficientes. Entonces pasa por un modulador a una segunda columna, en donde se obtiene ya los resultados con mejor eficiencia, y todo depende del detector. Entonces el detector, si se van a hallar compuestos nitrogenados, tiene que ser un detector para compuestos nitrogenados, y si se van a hallar compuestos azufrados, tiene que ser un detector para compuestos azufrados. Entonces de esta manera pues se realiza de manera selectiva cuáles son los compuestos a nivel de trazas y matrices muy complejas. ¿Cómo funciona la cromatografía de gases bidimensional? Entonces aquí vemos un cromatógrafo de gas en donde vemos cada una de las partes. Entonces tenemos la inyección de la muestra para ser analizada, el flujo de gas, la primera y la segunda columna, un regulador térmico y un detector. ¿Cómo funciona? Entonces implica el uso de dos o más columnas diferentes en serie, y pues cuando un pico sale de la primera columna se cortan trozos pequeños y se inyecta en la segunda columna. Esto se consigue enfriando rápidamente por medio del modulador térmico el extremo de la primera columna, y normalmente se usa dióxido de carbono o nitrógeno líquido bastante frío, y después se calienta
rápidamente en ciclos cortos para que entre a una segunda columna y pueda llegar al detector. Para la la cromatografía de gases bidimensionales, el gas portador tiene que tener niveles excepcionalmente bajos de agua y oxígeno y de otras impurezas, ya que el agua y el oxígeno pueden interactuar con la fase estacionaria y provocar problemas, y pues como un elevado ruido en la línea de base y purga de la columna en el cromatograma de gases de salida, lo que pues esto reduce la sensibilidad del analizador y pues la vida útil como tal de la columna. Entonces aquí podemos ver cómo ingresa la primera parte a la primera columna, después sigue hacia el modulador térmico, segunda columna y finalmente al detector, y así sucesivamente. ¿Cuál es el ejemplo que yo tomé, o el artículo que yo tomé en la que se aplica la cromatografía de gases bidimensional? Entonces, este documento fue sacado de Science Direct. Entonces, la aplicación de la cromatografía de gases bidimensional en el análisis de derivados azufrados y nitrogenados en la gasolina. ¿Cuáles fueron los materiales y los métodos que se realizaron para poder determinar los compuestos azufrados y nitrogenados en esta práctica? Entonces, para los compuestos azufrados se utilizó un cromatógrafo como se encuentra en la figura, acoplado a un detector que es únicamente para los compuestos azufrados, y una vez adquiridos estos datos, pues estos fueron exportados a un archivo de CSV que es únicamente para los cromatógrafos de gases, y luego estos fueron tratados y posteriormente para un programa de MATLAB de los compuestos azufrados encontrados. Entonces, en la parte superior, lo que son las figuras A y B, podemos ver un cromatograma clásico, y el cromatograma bidimensional se encuentra en la parte inferior. Aquí estos son los perfiles cromatográficos por cromatografía de gases normal y por cromatografía de gases bidimensional. Entonces, como podemos ver, es bastante la diferencia de cómo se encuentra la cromatografía de gases bidimensional a la normal. Ya al convertir estos resultados bidimensionalmente, pues ya podríamos ver con mucho más detalle cómo fueron estos resultados. Entonces, para la gasolina LCO contiene pues básicamente compuestos tiofénicos, y la gasolina RS contiene compuestos tiofénicos y no tiofénicos. Pues recordemos que la LCO es una gasolina proveniente de la conversión de productos más pesados a través del proceso del cracking catalítico, y la SR es la gasolina obtenida a través de destilación directa del petróleo bruto. También podemos ver que en un análisis detallado, pues integrando los grupos o las familias con los números de carbono, nos muestra que para las gasolinas analizadas, efectivamente la LCO, que es la proveniente de los productos pesados por cracking catalítico, pues no es tan compleja, y la gasolina obtenida de destilación directa, la SR, sí es más compleja de analizar. Entonces, así podríamos analizar estos resultados. ¿Cuáles son los resultados para los compuestos nitrogenados? Entonces, podemos observar una muestra del cromatograma bidimensional para la muestra de gasolina. Esta contiene en su mayor parte compuestos básicos como los indoles y los carbazoles, y pues pocos compuestos como la anilina y las quinoleínas, como se puede apreciar en la figura. Esta figura es correspondiente al perfil cromatográfico bidimensional para la muestra de gasolina LCO2, que es una gasolina proveniente del cracking catalítico,
y pues estos resultados demuestran una notable separación de los compuestos en la gasolina y pues permiten hacer una identificación por tipo de compuesto y número de átomo de carbono, y pues en algunas especies hasta una identificación individual. Las líneas grises en las figuras identifican cada uno de los compuestos presentes. Bueno, y por último, ¿cuáles fueron las conclusiones de este proyecto? Entonces, los resultados obtenidos por medio de la cromatografía de gases bidimensional nos permiten ir mucho más lejos en la especiación de moléculas que por la técnica ordinaria no es posible identificar. Además, resuelve todos estos solapamientos inciertos que la cromatografía de gases convencionales no hacía. Y pues la cromatografía de gases bidimensional permite también una excelente identificación de las moléculas nitrogenadas, lo que nos permite una vez más afirmar la superioridad de esta en cuanto a mejor resolución, sensibilidad y especiación, tanto en compuestos azufrados como en nitrogenados. ¿Cuál fue la bibliografía de esta exposición? Entonces se encuentra acá. La segunda bibliografía es la bibliografía del ejemplo que fue citado en esta exposición. Muchísimas gracias por su atención y espero haya quedado totalmente claro el tema. Cualquier pregunta pues me la hacen llegar. Muchas gracias.